Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga, debate parlamentario en torno al mapa local, a cómo reorganizar nuestra comunidad foral en todo lo concerniente a las mancomunidades y a las comarcas. Un tema que llegará mañana al Pleno del Parlamento y que hoy llega a La Muga. Queremos saber acerca de este mapa local, qué inconvenientes o ventajas tendrá en el futuro y si finalmente saldrá adelante. Todo depende, como ustedes ya seguramente sabrán, de los 4 votos de Orain Bai. También hoy vamos a debatir sobre la huelga de médicos, primera jornada de huelga en la clase médica. Queremos saber los porqués y cómo se puede evitar esta situación que está afectando a un número notable de pacientes. El 12% de seguimiento según el Gobierno, el 72% según el sindicato médico. ¿Y qué puede hacer la clase parlamentaria para evitar esta situación? Hoy también nos fijamos en el ámbito de la salud. Por otro motivo, recibiremos a responsables del Hospital San Juan de Dios de Pamplona, que están de cumpleaños, 75 aniversario. Parte de sus responsables estarán hoy aquí en nuestro programa. Comenzamos. Y damos ya la bienvenida a los señores parlamentarios que nos acompañan hoy. Mayorga Ramírez, parlamentario de H. Bildu. Gabón, buenas noches, Mayorga. Gabón, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Con nosotros también, aquí a mi lado, Koldo Martínez, parlamentario de Geroa-Bai. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches, Amaya. Gracias por acompañarnos también, sin duda. Javier García, parlamentario del Partido Popular de Navarra. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Y Sergio Sayas, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal, Sergio? Encantado de estar con vosotros. Gracias, de verdad. Mapa local, sí o no, y todos pendientes de alguna manera de Orain Bai. Aunque hemos conocido que la asamblea de esta formación apoya ese sí a la reorganización de Navarra. Algo que viene de muy lejos. Yo creo que llevamos ya hablando del mapa local desde hace por lo menos 30 años. Y hay quien considera, por ejemplo, populares, regionalistas y socialistas, que es una ley política de Bildu. Comenzamos con usted, señor Ramírez. Bueno, pues cada uno la puede denominar como considere oportuno, pero es una ley que afecta a 272 municipios y 380 concejos, lo que es muestra de la realidad tan plural y tan rica históricamente de Navarra. Fíjese, tiene más municipios que el resto de territorios vascos juntos, es decir, sumamos los municipios de Guipúzcoa, de Vizcaya y de Álava y no llegan a los que tenemos en Navarra, ¿no? Y es una realidad además que a nivel de Estado, si la comparamos, pues no tiene parangón. Por tanto, estamos hablando de que en Navarra hay una riqueza en cuanto al ente local muy importante. Estamos hablando de los entes más cercanos al ciudadano y ciudadana, es decir, aquellas instituciones que ponen caras y ojos a los problemas de la ciudadanía. Y estamos hablando también pues, de unos entes locales que desde la Ley de Administración Local de 1990, es decir, casi ya hace 30 años, se decía que tenía que racionalizarse, que estructurarse, que hablar de su financiación, de sus competencias, y gobierno tras gobierno, legislatura tras legislatura, siempre el presidente del gobierno candidato de turno decía y modificaremos y avanzaremos y reordenaremos la administración local, y nadie lo ha conseguido. Por lo tanto, en estos momentos nosotros entendemos con sus deficiencias, porque nosotros tenemos que decirlo con claridad, es una ley que no colma las expectativas en determinados ámbitos y que tendrá que ser reformulada y enriquecida a futuro. Es un suelo, es una base pues, tremendamente positiva que resuelve muchos problemas de interinidad que existían en la actual realidad de la administración local, reordena y posibilita la estructuración a través de comarcas, de alguna forma revisando pues, ese pamplonocentrismo, ¿no? En el que
hasta el momento pues habían articulado las diferentes entes locales. Y finalmente, por terminar, creemos que aborda una cuestión muy importante, que es una redefinición de las competencias. Por ejemplo, pues se plantea la ley, las escuelas de música tienen que ser gestionadas y financiadas por parte del Gobierno de Navarra, por los entes locales como en la actualidad. Los servicios 0-3 años, las escuelas infantiles, esa reflexión se impone también a través de la ley que mañana se va a debatir y se va a votar, y por lo tanto nosotros entendemos que cada uno lo podrá denominar como considere. Efectivamente, para Euskal Herria Bildu el municipalismo y el ente local es muy importante, pero yo creo que es una ley muy importante para el conjunto de Navarra y tiene un cariz histórico, porque después de 30 años, por fin, se han localizado, se han dado los consensos y las mayorías suficientes para poderla sacar adelante. Geroa Bai hablaba recientemente, recuerdo, en una rueda de prensa con el parlamentario Unai Ugalde, se refería, señor Martínez, al hecho de que sea una reforma de calado como un punto de partida. ¿Por qué es tan importante cambiar la estructura de la administración local? Sí, bueno, para nosotros es una ley de un calado inmenso y efectivamente se lleva 30 años en el Parlamento hablando de la necesidad de modificar el mapa local. Tenemos un mapa local con una disgregación impresionante, ¿no? 272 municipios, 300, casi 400 concejos, y bueno, y lo que esta ley intenta hacer es racionalizar eso, racionalizar esa dispersión, por decirlo de alguna forma, de entes locales que son precisamente las instituciones políticas más cercanas a la ciudadanía. Bueno, pues intentar reorganizar esa dispersión institucional, respetando y defendiendo también la autonomía municipal, creando las 12 comarcas, y es importante porque en este momento, según en qué municipio vivas, según en qué localidad vivas, los servicios que recibes son menos que en otros. Las distintas mancomunidades de servicios ofrecen distintos servicios según las localidades en las que residas, y nosotros creemos que, no solo nosotros, y UPN y el Partido Socialista y Bildu y en fin, todos los partidos que en el Parlamento de Navarra ha habido y hay, consideran absolutamente necesaria esa racionalización del mapa local, que desde luego con esta ley se inicia, se empieza a hacer. Es verdad que no es una ley redonda, no es una ley completa, pues, por muchísimas cosas, deja muchas cosas pendientes, pero pendientes de mayores acuerdos legislativos en el futuro, y es por lo que nosotros apostamos por ella. Pues los regionalistas populares y en este caso socialistas también dicen no a esta ley. UPN, ¿por qué se opone? ¿Por qué considera inadecuada esta reforma? Porque acaba de dar la clave el señor Martínez. Dice, esta ley hace falta completarla. Y ahora yo termino ese argumento, pero como tenemos mucha prisa, porque al final de esta legislatura tiene que parecer que hemos hecho algo, pues vamos a sacarla como sea. Y ese es el problema de esta ley. El problema de esta ley es que no es una ley participada. Porque se ha buscado la participación, sí, una participación dirigida, donde solo se ha escuchado a los alcaldes de Bildu y de Geroa Bai. Sí, señor, es así. En segundo lugar, no ha habido el diálogo suficiente. Vamos a cortarnos. ¿Me va a dejar decir algo? Sí, le dejo, pero quiero preguntar. ¿Vamos a permitir cortarnos los unos a los otros? Sí, pero hoy no, pero como tengo histórico, tengo memoria, quiero decir, si puedo intervenir. Vamos a escuchar todos los postulados, si le parece, señor Sayas y señor García, y luego entramos ya al debate y tratamos de comprendernos, aunque ustedes se corten. Vale, pues trataré de decir algo si al señor Martínez le parece bien. Adelante, señor lo que estaba diciendo es... Tercera vez que me interrumpe y aún no he podido ni decir una frase. Yo entiendo que lo que voy a decir no le gusta porque el sectarismo con el que ustedes están gobernando, y una vez más se ve en esta ley, probablemente no le gusta que se lo pongan en evidencia, pero si me permite voy a hablar. Por supuesto. Quiero decir, en primer lugar, que esta ley no se ha hecho buscando la participación, sino pareciendo que había participación. En segundo lugar, una ley que requiere de mayoría absoluta significa que es una ley muy importante y donde se debe buscar el consenso. Y es muy lamentable que mañana, cuando se venga al Parlamento, solo se saque, si es que se saca, con los votos de aquellos que tienen el gobierno. Porque lo que va a pasar es que mañana, cuando cambien esas mayorías y cuando haya otro gobierno, se cambiará esta ley. Y una ley de administración local tiene que ser una ley perdurable en el tiempo. Y en este caso, ¿qué problemas tiene? Para empezar, en que no hay una racionalización de las comarcas. No se sabe qué competencias van a tener, no se sabe qué financiación van a tener. En segundo lugar, ¿por qué los sindicatos están en contra de esta ley? Salvo LAF, que es su sindicato. Porque es un ERE encubierto para muchos trabajadores que hoy están trabajando en el ámbito local. Y acabo con dos cosas. En primer lugar,
resaltando la enorme incoherencia y el pesebrismo mayúsculo de Podemos. Podemos sale el otro día en una rueda de prensa diciendo no me gusta esta ley, no estoy de acuerdo con cómo se organizan las comarcas, no estoy de acuerdo con cómo se plantea la financiación, no estoy de acuerdo con el ERE que se va a hacer para los trabajadores, pero la voy a votar que sí. ¿Y por qué la voy a votar que sí? Porque tengo miedo de que muevan el sillón de Aznárez. Y como aquí estamos por el pesebre, vamos a votar la ley. Eso es. Y yo espero que mañana Olainbay, que piensa lo mismo que pensamos nosotros, lo mismo que piensa Podemos, pero que se va a comer el voto, sea coherente. Porque yo he visto a Olainbay ser coherente muchas veces en el Parlamento y espero de mañana lo mismo. Señora García, ¿cuál es la postura del Partido Popular? ¿Por qué no les parece adecuada esa reforma del mapa local, que como decíamos, bueno, pues se crea 12 comarcas frente a las 65 entidades actuales? ¿Cuál es el no del PP? ¿Cómo se argumenta? Bueno, el no del PP básicamente se basa en el que no soluciona los problemas que tiene la administración local. Efectivamente, la administración más cercana y la que desgraciadamente la ley y el planteamiento de la reforma de la administración local de nuestra comunidad quita competencias a los ayuntamientos, ¿no? Yo creo que el de aprobarse mañana esta ley lo que hacemos es apagar la luz de los ayuntamientos y de las diferentes entidades locales. Hablaban de concejos, hablaban de municipios, de municipalismo, la riqueza que efectivamente erradica totalmente una ley que sí que tiene un nombre y apellidos, que es EH Bildu, ¿no? Que es el planteamiento claro de Bildu. Y no compartimos porque la creación de la comarca, insisto, le quita poder a la propia entidad local, al ayuntamiento, y lo que trata de hacer es que efectivamente el adquirir poder, ¿no? El gobierno de Navarra, porque las comarcas van a estar controladas por el propio gobierno desde el minuto 1 de la creación de las mismas, y aquí lo que trata de hacer, entiendo, EH Bildu es el poder que no tuvo en las elecciones municipales, pues tenerlo a través de la creación de esas comarcas, ¿no? En la cual, insisto, va a tener un poder importantísimo el gobierno de Navarra. Y no a esa reforma de la administración local, porque efectivamente supone un ERE, nadie garantiza los mantenimientos de los puestos de trabajo. De hecho, la mayoría de los sindicatos están en contra y tienen una postura no favorable a la reforma del mapa local. Y porque evidentemente, insisto, la estructura que se le da quita esa autonomía, porque evidentemente aquí encasilla el gobierno de Navarra en qué comarca tú quieres estar, prácticamente por mucho que luego tenga posibilidades a la hora de llegar a modificaciones que no van a poder llegar a materializarse en este caso. Y porque, insisto, no se soluciona el principal problema que tiene la administración más cercana, que es la financiación. No se habla de financiación más allá de intereses políticos, que son los que tratan con esta ley. Y espero que no sea una ley, como digo, que mañana salga adelante por beneficio de la ciudadanía navarra en general y también de los trabajadores de las diferentes mancomunidades que a día de hoy están. Entramos directamente al debate, pero antes me gustaría escuchar también la posición del Partido Socialista. Hoy el secretario de Organización, Ramón Alzorriz, ha hecho alusión a esta ley, por cierto, con una frase curiosa, ¿no? Porque ha dicho que es una castaña de ley. Vamos a verlo. Es una manera más que tiene Bildu de intentar coger poder institucional en Navarra para contraponerlo al propio gobierno cuando lo pierdan. Es una manera de Bildu de su construcción nacional euskaldunizando o intentando euskaldunizar determinadas entidades locales. Mienten a los trabajadores y trabajadoras que van a ir a la calle. Que lo tengan claro, van a ir a la calle por esta reforma de Bildu. Bueno, ahí tenemos las palabras de Ramón Alzorriz, euskaldunización a través de la reforma del mapa local. Señor Martínez, ¿le sorprendían esas palabras del PSN? No me sorprenden en absoluto, me parecen, en fin, de un irreflexivo, de una falta de profundidad, quiero decir, el Partido Socialista intentó hacer una modificación del mapa local con el señor Jiménez. ¿Os acordáis? De Roberto Jiménez, aquel que Yolanda Barcina expulsó con nocturnidad y alevosía de su gobierno. Bueno, pues el señor Jiménez, él en su despacho hizo una modificación del mapa local y lo llevó al Parlamento, en fin, y salió como salió. Este proceso ha sido absolutamente distinto, ha sido un proceso absolutamente participado. Yo diría que es casi la ley más participada que se lleva al Parlamento. Y no solo con los miembros de las entidades locales de Bildu y de Geroa,
Abay. Los únicos que se ha escuchado son a esas entidades. Ya me has interrumpido una vez. Bien, no solo de Bildu y de Geroabay, la propia Federación Navarra de Municipios y Concejos ha hecho un trabajo impresionante de análisis de esta ley. Presentaron cambios, presentaron propuestas, algunas se han recogido, las más importantes, y yo desde luego hoy aquí quiero reconocer a todos los representantes de las entidades locales que han hecho esa reflexión en ese proceso participativo sobre esta ley. Creo que han hecho un trabajo impresionante. Fue aprobada por la Federación Navarra de Municipios y Concejos y aquí está. Perdón. Voy a introducir lo que decía. Fue aprobada con 8 condiciones, de las cuales 8 no se ha cumplido más que 4. Por lo tanto, es un sí condicionado y es un no, claro, a lo que decía la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Bien, segunda interrupción en mi breve alocución. No, lo digo porque el señor García Martínez, me decía que... podemos interrumpirnos, vale, pero les tenemos que comprender también, ¿no? Sí, yo comprendo a todo el mundo, solo quiero que a mí también me comprendan. Adelante. De ERE encubierto nada en absoluto, y luego, pues en fin, que digan que el AVE es nuestro sindicato. Bueno, me ha gustado muchísimo oírle al señor Sayas decir que Orainbai piensa lo mismo que UPN. No sé, yo les preguntaría a los de Orainbai antes de afirmar eso, y desde luego que, en fin, algunas de las posturas de Orainbai han sido muy coherentes. Como siempre, UPN considera coherente única y exclusivamente aquellos posicionamientos en los que se coincide con ellos. Yo insisto, un proceso participativo impresionante, que no lo hizo tampoco el señor Esparza, el actual portavoz de UPN, cuando quiso modificar el mapa local, y yo espero que mañana salga adelante. Coincido con no sé quién de los dos o de los tres ha dicho que esta ley es una ley de mayoría absoluta, es verdad. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera un apoyo más importante que el de 26, si es que lo conseguimos, pero desde luego la responsabilidad de quien no dé su voto a favor de esta ley será de ellos. Mire, este es un trabajo impresionante, que ahí está, que queda hecho con un proceso, insisto, participativo impresionante, como nunca se había hecho. Y bueno, yo espero que sea. Señor Martínez, mire, cuando yo digo que los parlamentarios de Orainbai comparten, estamos de acuerdo con lo que ellos piensan de esta ley, lo digo también de los de Podemos. Yo el otro día, cuando oía los argumentos en la rueda de prensa de Podemos y se decía en esa rueda de prensa que las comarcas iban a atentar contra la autonomía municipal, que las comarcas no estaban debidamente hechas para definir las competencias, que no se sabía qué iba a pasar con la financiación, que daba una patada a muchos trabajadores públicos que hoy están en la administración, que no se sabe con esa financiación y con esas competencias dónde van a quedar una vez que algunos concejos, ya veremos qué suerte corren, y ya veremos algunos ayuntamientos qué suerte corren. Esos argumentos que dijo Podemos, UPN está de acuerdo con esos argumentos. Lo que UPN no puede entender es que Podemos, dando esos argumentos, mañana vote a favor de esa ley, porque eso solo se puede hacer desde el pesebrismo, es decir, desde alguien que quiere atrincherarse a la presidencia del Parlamento, que necesita los votos para atrincherarse de Geroabay y de Bildu en la mesa del Parlamento, y que por tanto tiene que hacer cualquier cosa para seguir. Y esa es la incoherencia que yo he puesto sobre la mesa, porque si no, ya me explicará usted cómo se puede hacer ese discurso y hacer un voto completamente contrario al discurso que están haciendo. En segundo lugar, cuando estamos hablando de la reforma, pues claro que estamos hablando de que las comarcas están sin definir, pero si luego van a tener que definirlas. Pero es que es un elemento básico a la hora de poder estar o no de acuerdo con esta ley. Pero si no tenemos claro ni cuáles van a ser las competencias que tienen la comarca, ¿por qué traen la ley? ¿Porque quieren llegar al final de la legislatura y decir que han hecho una ley? ¿O porque les interesa hacer una buena ley? Está claro que por lo segundo no es. Cuando no se sabe muy bien cómo se va a financiar esto, ¿ustedes por qué traen la ley? Porque les interesa mucho más el protagonismo político que el hacer una buena ley. Y la insensatez de sacar esta ley, si es que la sacan, con solo 26 votos, es una irresponsabilidad. Porque lo que va a hacer es llevar a las entidades locales a una situación de inseguridad, porque mañana el gobierno va a cambiar, porque las mayorías en esta comunidad van a cambiar. Y si UPN mañana es gobierno, esta ley se va a cambiar. Y por tanto, debíamos haber hecho un esfuerzo de estar de acuerdo en lo que es importante. Y no lo hemos hecho porque la voluntad del diálogo por parte del gobierno ha sido de pandereta, pero de realidad ninguna. Parecer que se dialoga para no querer dialogar nada. Sí, yo
no sé, varias puntualizaciones, ¿no? Efectivamente, pues decía el Partido Popular, no sé qué, de nuestra representación de H. Bildu, somos la primera fuerza municipalista de Navarra porque la gente, la ciudadanía así lo ha votado. Es decir, y próximamente habrá unas elecciones y entonces la ciudadanía pues podrá volver a depositar en Euskal Herria Bildu su confianza o quitárnosla, porque eso es la democracia. Nosotros confiamos mucho y entendemos que los entes locales para nosotros es la institución más importante, porque es la más cercana al ciudadano, porque, insisto, pone caras y ojos a los problemas de la ciudadanía y efectivamente Euskal Herria Bildu no es casualidad, pues la representación que tiene en el ámbito municipal es porque tenemos una convicción municipalista pues muy importante. Por lo tanto, Euskal Herria Bildu ya decía, no, es que quiere tener poder a través de esta ley. No, es que el poder lo da y lo quita la gente, las personas, los votantes y las votantes. Por lo tanto, eso a partir de mayo, pues efectivamente pues se volverá a definir y nosotros creemos que vamos a revalidar ese apoyo porque estamos haciendo un buen trabajo y porque nos conocen y somos de fiar. En segundo lugar, este proceso sí ha sido participado. Se ha puesto en marcha un proceso participativo y ha estado marcado, y además el resultado de la ley es por la voluntariedad. Es decir, ningún ente local se va a ver obligado a conformar una determinada comarca ni a proyectar determinados servicios si no lo considera así oportuno. Por lo tanto, es una ley que no tiene ninguna tacha de imposición, sino que siempre serán los ciudadanos y ciudadanas a través de la configuración de su ayuntamiento los que definirán pues cómo quieren articularse. Y ahí tenemos una oportunidad en las próximas elecciones, cada formación política que determine si quiere conformar parte de una comarca, qué actitud va a tomar o no. Se dice, es que 26 votos son pocos, es que nunca, hasta el momento nunca los ha tenido. Es decir, una ley en estos 30 años jamás ha tenido 26 votos, jamás. Y siempre, al inicio de la legislatura, todos los candidatos a presidentes decían que este era un objetivo. Por lo tanto, yo entiendo que teniendo cerca las elecciones por parte de la oposición, pues se vea que esto puede suponer un hito histórico después de 30 años el que se logre articular esos 26 votos para dar un paso adelante, pero efectivamente, pues bueno, pues nosotros tenemos en este tipo de debates que denunciar esas imprecisiones que se trasladan. Es que se van a echar a gente, no va a haber un solo trabajador ni trabajadora que va a perder su puesto de trabajo con este proyecto de ley. Y si es necesario, mañana tenemos una oportunidad en el Pleno de la Cámara para hacer una enmienda y voce por si alguien tiene alguna duda. Pues alguien tiene, y ustedes tendrán posibilidad de votarla. Ningún trabajador ni trabajadora va a perder su puesto, todo lo contrario, se van a mejorar sus condiciones y se va a permitir algo que no se ha podido en 30 años, por ejemplo, sacar plazas públicas de secretarios, de interventores, de tal forma que exista la movilidad horizontal. Es decir, que alguien en función del resultado que has tenido en un concurso oposición pueda ir pasando a determinados ayuntamientos, algo que en la actualidad no es posible. Se van a homogeneizar lógicamente los perfiles y los puestos de trabajo, las plantillas, se va a racionalizar. Es decir, con la misma gente o con más se va a dar un mejor servicio a la ciudadanía. Que a partir de ahí el no por el no, el todo es malo, basta que lo haga el cuatripartito, y oyendo al Partido Socialista, que parece que utilizando la palabra Bildu va a desacreditar lo que es un proyecto de ley. Oiga, que no. Que es que Bildu es garantía de trabajo, de buen hacer y de democracia. Señor García, recordamos también cómo 56 cargos electos, aludían a ello tanto el señor Martínez como el señor Ramírez, apoyaban esta ley. Por otra parte, es cierto también que los sindicatos ponen en duda, ¿no?, la conveniencia de la reforma. Es cierto que el LAB, por ejemplo, da un sí crítico a esta reforma del mapa local. Pero aquí tenemos el compromiso de que no se perderán puestos de trabajo, señor García. Compromiso que efectivamente su partido, H. Bildu, votó que no en la comisión de debate de esta ley, ¿no? Recordar que su partido, una enmienda que presentaba por uno de los grupos, votó que no. Por cierto, ahora recuperan, ahora me hace gracia, ahora recuperamos la enmienda, ¿para qué? Para intentar traer el voto de quienes presentaron esta iniciativa, ¿no? ¿Qué va a votar usted? No diga usted, poco le interesa lo que voy a votar yo, sino básicamente la conciencia en la que ustedes tienen que tener, porque, insisto, vosotros no, con esta enmienda sabemos que no se mantienen los puestos de trabajo, está claro que esta ley no los mantiene, está claro que esta ley es un ERE encubierto total, independientemente de que les guste o no escucharlo. Efectivamente, dicen que no ha habido consenso porque a nadie se nos ha llamado, al Partido Popular y creo que a la mayoría de los grupos que estamos en la oposición no se nos ha llamado para trabajar en esta ley. Es más, ha habido oportunidad, se ha dicho en reiteradas ocasiones en el debate de esta ley, el establecer una ponencia como mecanismo para tratar de llegar a un consenso. No les interesa, porque es la ley de Bildu, y Bildu quiere aprobar su ley. Lo que no entiendo es cómo Gero Abay acepta esta cuestión. Sí que, insisto, Podemos pues tiene sus razones para mantener un sillón, y espero que Orain Main sea responsable a la hora de votar una cuestión con la que no comparte. Insisto, usted habla del municipalismo. Sabemos perfectamente
perfectamente que hay dos comarcas que no las controlan y que evidentemente, independientemente por imperativo legal, que es lo que establece la ley, 2 años le da a los ayuntamientos para pertenecer a la comarca que establece, por tanto no, niega, es falso que le da potestad a los municipios para entrar a una comarca, es falso, ya la ley te dice en qué comarca tú quieres estar, por lo tanto, mentira, esta es una ley impuesta en la que establece que los ayuntamientos tienen que estar en la comarca, porque sí, por imperativo legal. Y es más, si hay comarcas, me la he leído entera y te puedo decir los artículos, me la he leído en reiteradas ocasiones, me la he leído en varias ocasiones, me la he leído en muchas ocasiones. Es más, te digo, hay un artículo que efectivamente te dice que en un tiempo máximo de 2 años, los ayuntamientos que no pertenezcan a ninguna comarca tienen la obligatoriedad de pertenecer a la comarca. Es más, a la que establece el Gobierno de Navarra. Y con respecto a las competencias, hay 5 competencias básicas que tiene la administración local y que el Gobierno se las arrebata de un plumazo. Sí, son las 5 competencias que se les da, que son servicios sociales, residuos urbanos, agua en alta, todo lo que es el tema de territorialidad, y hay otra... todo el tema de territorialidad. Sí, no sé exactamente ahora cómo le nombre, creo que le llama... es que va a voleo diciendo cosas imprecisas. No sé cómo le llama. Que merece la pena. Lineal comercialización, no sé cómo le llama, para tratar de esconder el significado real que tiene. Por lo tanto, 5 competencias básicas que según la Ley Básica de Administración, cosa que igual no se la ha leído usted, Mayorga, porque no estaba en el debate de esa ley, como presidente, como presidente entenderá que la obligatoriedad que tiene la obligatoriedad que tiene la administración es recuperar una propia competencia, en este caso, por ejemplo, los residuos, que establece como obligatoriedad competencia de la comarca, volver a ser adquirida por la administración local. Y en su pleno, y en caso... No, es que me achaca que yo no me dio la ley, me la he leído, y es más, la he comparado y hemos tenido la oportunidad desde el Partido Popular hablar, por ejemplo, con comunidades donde tienen un sistema de reorganización similar a este y ha sido un fracaso. ¿Con cuál? Valencia y Aragón. Es más, me consta que su gobierno también ha hablado con estos y les han puesto encima de la mesa la problemática. Por lo tanto, una ley de Bildu y que no quiere contar con que cuando se habla de que tiene el apoyo de las entidades locales, cuando se habla de que tiene el apoyo de las entidades locales, en Navarra hay más de 240 entidades locales, 55 han salido a favor de esta ley, 55 cargos electos municipales, de los cuales, si hacemos un análisis, son todos de Bildu o de Geroabay, es más, de otras formaciones políticas hay, por no decir ninguno, escasos, y eso es lo que ha pasado aquí. En primer lugar, que ha habido una utilización de la Federación Navarra de Municipios y Concejos para los intereses del Gobierno, para los intereses de H. Bildu en concreto. Y se ha tratado de disfrazar un diálogo que no era real. Y se ha tratado, ahora qué va a pasar, por ejemplo, con algunos ayuntamientos y concejos. ¿Se van a mantener como están o van a desaparecer? Porque una de las premisas que tenía la reforma del mapa local es respetar la autonomía municipal, cosa que no hace esta ley, y en segundo lugar, tratar de que todas esas entidades pudieran permanecer. Es verdad que no la prestación de los servicios, pero es donde no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, porque ustedes han tenido la premura de querer traer la ley a esta legislatura y de no abrir un diálogo sobre las competencias. Y ahora dicen, las comarcas, primero, ¿cuáles van a ser las competencias de las comarcas? Porque señalan algunas, otras no. ¿Cómo van a financiarse? No, ya haremos una ley para su financiación. No, ya haremos una ley para las competencias. No, ya haremos una ley para saber cómo se van a regular. Ya haremos una ley. Pero entonces, ¿para qué están haciendo esta? ¿No se trataba de hacer una ley para poner orden? ¿No se trataba de hacer una ley con consenso que fuera perdurable en el tiempo? Pero no era ese el objetivo. El objetivo era acabar la legislatura pareciendo que hacían algo, colgándose una medalla que es inexistente, que ya veremos además si aprueban mañana, pero desde luego que si la aprueban, como digo, lo único que va a generar es inestabilidad en la administración local e inestabilidad en los trabajadores, porque por mucho que se llenen la boca, muchos trabajadores no van a seguir en la administración local. Pensemos también en los ciudadanos, ¿no? En todos nosotros, si nos mejorará la vida o no con esta nueva reorganización, señor Martínez. Sí, hombre, yo ya sé, a UPN lo único que le hubiera gustado es que las cosas no cambiaran nada en Navarra, es decir,
a UPN le daba mucho miedo la inestabilidad que ha supuesto el cambio. Un cambio que ha supuesto un gobierno fuerte, un gobierno estable durante 4 años con 4 presupuestos, cosa que ustedes fueron incapaces de conseguir en aquel acuerdo que tuvieron con el Partido Socialista, por ejemplo, al que, insisto, expulsaron con nocturnidad y alevosía con un motorista por la noche. En Eso fin. es mentira, para empezar. Pero bueno. Bien, me ha vuelto a interrumpir, yo no le he interrumpido. Estábamos 2 empate. Eso, nocturnidad y alevosía. Ustedes intentaron hacer una modificación del mapa municipal de arriba a abajo, en el despacho del señor Esparza hizo la ley, seguramente él solo o quizás con sus asesores, muy mal asesorado, y lo puso encima de la mesa y la gente se echó en contra. Exactamente de la misma manera que la intentó hacer el señor Roberto Jiménez en su despacho y luego la presentó y nada. Este ha sido de abajo arriba. Y es verdad, es una ley, lo he dicho en mi primera intervención, que todavía carece o adolece de ciertas lagunas que hay que ir desarrollando, pero hay que ir desarrollándolas como se ha hecho esta ley, con un proceso participativo intensísimo. Y señor Sayas, yo desde luego me cuidaría muy mucho de hacer lo que ha hecho usted, de decir que hemos utilizado a la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Y no solamente en este tema. Ya me interrumpe la segunda vez. Esto es una reflexión política muy preocupante. Eso es lo que ustedes hacían con la Federación Navarra. No, eso es lo que han hecho ustedes, pero no solo en esta ley, en otras leyes también. Me gustaría terminar sin que me volviera usted a interrumpir. Si me pregunta, le respondo. Sí, vale. Ustedes han hecho esto toda la vida. Y esta vez no. Y esta vez nosotros, y he empezado diciendo eso, agradeciendo a todos los representantes de las entidades locales que han participado en este proceso, porque creo que han hecho un gran trabajo, han hecho un esfuerzo impresionante, sin el cual esta ley no estaría en la mesa del Parlamento como está en estos momentos. Y esta ley lo que pretende es modificar cuestiones básicas, cuestiones fundamentales, como ha hecho el cambio, el cambio en Navarra, modificar cuestiones básicas y fundamentales, es decir, romper su pesebrismo, romper su corralito foral, romper el método de funcionamiento del régimen. Y por cierto, hablaba usted de incoherencias. Incoherencias lo que ustedes han hecho hoy en la ponencia, en la votación sobre la ponencia de internalización. Ustedes que han participado en el turno en contra... Sí, se lo explico ahora mismo. No hace falta que me lo explique. Pues entonces no lo saqué. Claro, si no quiere que se lo explique. Señor Sayas, yo hablo de lo que me da la gana, como usted pues hace, y yo le dejo, respéteme. Claro. Salir en el voto... Me conteste, dice. Salir en el turno en contra para votar a favor. Hemos tenido a la abstención y hemos dicho por qué cambiábamos el voto. Precisamente para tirar una ley del pueblo navarro, el partido del corralito foral. Precisamente, mire, el corralito es lo que están haciendo ustedes con Davalor, que cada día sale más chanchullo, y no hacen más que poner millones encima de la mesa sin informes técnicos. El corralito es también todas las ayudas al euskera que ustedes han dado sin control. El corralito también es todas las ayudas que ha dado el gobierno de Navarra a sus amigos. Todas las ayudas que el gobierno de Navarra da a sus amigos solo porque son sus amigos. Compradas a oscuras. 635.008 acciones compradas por sus amigos de la Caja Navarra a la información social anónima. No les voy a dejar ahora, señor Sayas, porque tenemos que hacer una breve pausa. Y continuamos después con esa frase y otras, y por supuesto el análisis de todos los temas que traemos hoy al debate, que desde luego vienen fuertes los señores parlamentarios. Mañana tienen pleno y hoy es, bueno, pues prácticamente un preparativo de ese pleno complicado en torno al mapa local. Veremos a ver ahora las diferentes posturas también acerca de la clase médica. Ya saben ustedes que los médicos hoy han secundado una jornada de paro. Les dábamos datos del 72% según el sindicato y del 12% según el gobierno. Han secundado la huelga. Los porqués de los médicos en esta legislatura lo vemos enseguida. Automóviles Torregrosa les ha ofrecido este espacio.